buenas tardes, un saludo a todos los que nos acompañan en este día miércoles. Este es su programa Blanco Negro, Negro Blanco por las ondas de Radio Magis. Un saludo, volvemos a encontrar, manifestar la brillantez de datos y referencias que hemos recibido el día de ayer con nuestro invitado, y creo que nos sirven muchísimo y nos da muchos elementos, ¿no?, para que además podamos seguir tratando en adelante. Bueno, pues voy saludando uno por uno a mis queridos compañeros que día a día tratamos de mirar el país desde nuestras experiencias, desde nuestros conocimientos y, bueno, acercándoles a ustedes lo que más podemos de la realidad nacional. Marcelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos siguen mediante las redes sociales. Este es su programa, Blanco Negro, Negro Blanco. Un gusto. Misa, que hoy día tiene un fondo, un contexto distinto al de los demás días. Al de Charly García. Ese, sí, vamos a extrañar a Charly García hoy día. Me quedé varado en la casa de unos amigos, así que estoy grabando aquí primero la responsabilidad ante el público, ante ustedes, ante la verdad de la realidad nacional. Un abrazo. Muchas gracias por sintonizarnos. Gracias, Misa. Y bueno, Misa quedó atrapado porque a las 6 de la tarde ya nadie puede moverse, ¿no? Hasta mañana va a ser. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andamos? ¿Cómo está Santa Cruz? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a través de las ondas de Radio Magis. Volvemos a sus hogares y gracias. Gracias por abrirnos este espacio y brindarnos la posibilidad de que podamos compartir juntos temas de interés nacional. Pues nada, aquí seguimos en Santa Cruz con las cifras del COVID subiendo, los días con cuarentena rígida aún vigentes en Santa Cruz, pero vamos para adelante, que la cosa es seguir luchándola contra este enemigo invisible. Y bueno, Adolfo dice algo muy cierto, ¿no? Es de nuestro enemigo invisible. Y este enemigo invisible es el que está marcando la agenda de todos los temas y de toda la coyuntura que nos toca vivir como país. El día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante delicado porque todavía no existen claridades respecto a la situación. Es más, ni siquiera hay una fórmula mágica que nos diga cuál es el camino correcto que se debe seguir. Y estamos hablando del tema de las elecciones. Este tema de las elecciones, que no es de reciente, sino que se viene planteando como tema desde octubre del año pasado, desde la fraudulenta y bochornosa elección del 2019, desde su génesis, ¿no? Desde el no respeto al 21 de febrero del 2016, ante la complicidad de muchos que hemos permitido la elección del año pasado, que terminó siendo fraudulenta y que le marcó un camino a nuestro país. Es decir, se vislumbró un nuevo escenario para nuestro país, nuevos tiempos. Asume la presidencia Yanine Áñez con una misión muy clara y puntual, el de pacificar el país y convocar a elecciones. Y digo una porque la pacificación venía de la mano del llamado a las elecciones. Y así sucedió. La presidenta Yanine Áñez convocó a una cumbre que todos vimos en televisión en vivo y directo, liderizada esta cumbre, esta reunión, por el entonces ministro de la Presidencia, Jorge Justiniano, y por, del lado, digamos, opositor, por Eva Copa. Entonces creo que fueron los grandes protagonistas para sentarse en esta mesa, pacificar el país y llevar adelante este proceso de elecciones, que sí se hizo evidente mediante la aprobación y luego promulgación de una ley de elecciones nacionales para el 3 de mayo de este año. Una de las pocas cumbres que fueron televisadas, ¿no?, durante la historia nacional. Sí,
Y creo que es creo que la única, en realidad, y que tiene una connotación realmente política. O sea, estaban los sectores, estaban las partes con importancia dentro de la realidad nacional y que estaban buscando la pacificación del país. Creo que en esta situación, doña Eva Copa se comportó de una manera profesional, acorde a la situación, al igual que el ministro de la presidencia, que era Justiniano, y bueno, fue una de las mejores formas de poder salir del problema en que estábamos. Además que había un detalle, ¿no? Había un más dividido, ¿no? Los evistas ocultos y escapando. Siguen. Y los los que resurgieron y asumieron el control de una forma increíble, ¿no? Y uno ve y surgen líderes innatos, y entre ellas estaba Eva Copa, ¿no? Es que ellos asumieron otra vez el liderazgo porque los mismos que ahora están asumiendo el gobierno los dejaron por sus malas decisiones, sus irresponsabilidades, la estupidez al tomar decisiones y al manejar también parte de su gobierno y también esta pandemia, hicieron que otra vez vuelvan a resurgir estos líderes masistas que se fueron. La mayoría se fueron llorando y otros se cuarentenaron antes de cuarentena y se quedaron calladitos, ¿no? Entonces ellos mismos dejaron que vuelvan a resurgir liderazgos, porque tomaron malas decisiones. Sí, porque estamos hablando de un contexto muy favorable, ¿no? Es decir, primero que el año pasado, más allá del fraude, creo que la oposición al régimen de Evo Morales realmente estaba fragmentada, pero nunca lograron cohesionarse en función a miradas de país, a ideas y a proyectos, ¿no? Si se querían juntar, era una juntucha, ¿no? O sea, juntarnos todos como sea. Pero se dio la oportunidad con el fraude de que realmente puedan sentarse y decir, ¿qué tal si elaboramos un proyecto de país? Y luego buscamos quién pueda llevar adelante el proyecto, o elegimos a los mejores hombres o lo que quieran. O sea que también había esa buena posibilidad del lado que eran opositores al masismo. Pero ahí surgieron pues los intereses propios, empezando del egoísmo de Carlos Mesa, que no quiso juntarse, ¿no? Él fue el primero en decir, no nos juntamos, y creo que dio el puntapié inicial, como se dice en la jerga del fútbol. El primer sopapo dio. Exactamente. Está acostumbrado a tirar sopapos. Para que nazcan estos liderazgos individuales, ¿no? Entre comillas, que segmentaron el lugar. O sea, ¿quiénes tenían toda la mesa listita? O sea, el escenario, pero realmente favorable a su lado era, por ejemplo, Luis Fernando Camacho. Cierto. Marco Pumari, ¿no? En ese tiempo. Estaban con todo, o sea, era como que la novedad, el wow. Claro. Pero no supieron aprovecharlo. Claro, es que lo que necesitaba ese momento, lo que alentaba a estos dos tipos, era que decían, ok, aquí hay liderazgos frescos, hay gente que ya no vemos todos los días jorobando la paciencia de que quiere poder. Y vienen estos dos, perdón, discúlpenme, y yo me hago cargo, estos dos animales, y la friegan tan bonito que dicen, son los mismos de siempre. Y ese fue el primer puntapié también para volver a resurgir al masismo. Es mejor conocerlos ahora que después, porque mostraron su verdadera cara, ¿verdad? Yo creo que mi estimado Octavio dice mal asesoramiento. Sí. Yo me acuerdo que Otis decía en las publicaciones cuando surgió este tema de lo de las de Pumari, cuando lo de las que las grabaciones de las grabaciones y todo eso, tú decías, qué asesoramiento pésimo que tienen estos dos tipos. Porque quedaba claro, y miren, ahorita estábamos, no sé si a usted le está pasando lo mismo que a mí, pero yo ahorita en sentimiento y en memoria me estoy yendo al año pasado, ¿no? Todo lo que sentíamos y lo que hemos vivido esos 21 días, y pasaditos los 21 días. Y claro, uno es cierto, ya veía los liderazgos, es decir, no te lanzas a la palestra pública y política para luego decir, no quiero hacer nada, ¿no? Entonces yo creo que ya tenían ellos muy claro que estaban como para encabezar algún movimiento político.
Ayer nuestro invitado mismo reconocía, ¿recuerdan? Que habló de Camacho y de Pumari. Y sí, es decir, tal vez fue mucho ímpetu y no hubo una capacidad realmente de tomar decisiones, pero mirando a futuro, no al futuro inmediato, ¿no? Sino a un futuro mediato, inclusive a largo plazo, porque era la oportunidad de hacer una agenda a la cabeza, y bien que tocan el tema, a la cabeza de dos personas que no representaban sus nombres ni sus apellidos, sino que representaban a dos regiones que para mí, junto con el Alto, pero estas dos regiones son las pujantes en nuestro país, porque Santa Cruz y Potosí han crecido enormemente gracias a que tienen una agenda regional y gracias a que sus instituciones funcionan o funcionaban adecuadamente. Sus comités cívicos de Santa Cruz y de Potosí, espectaculares. Ahora no sé dónde se habrán ocultado, no sé qué habrá pasado, pero en ese momento eran pues la voz, creo que de la nueva política que estaba resurgiendo. Y como bien decimos, ¿no? La pelaron. Yo sí decía, ¿no? Muy mal asesoramiento, pero muy mal también ellos por creerles o hacerles caso en todos los pésimos asesores que tenían. Justamente, y esto ha provocado de que nos encontremos en la actual encrucijada de las elecciones, que no sé si se llevarán a cabo el 6 de septiembre, porque los datos siguen subiendo y es una locura. Es una locura, sí. ¿No? Y los científicos prevén que para finales de agosto sea la punta máxima, cuando estemos con más de 100,000 casos y no sé cuántos muertos, de que estemos en esa situación, de que no sé por quién voy a votar, es la mayoría de las respuestas de las personas. O sea, el no sabe, no responde, es tremendo. Creo que está en 42 o 45% de las encuestas que se han hecho de manera, ya sea por las redes sociales, ya sea en la calle, ya sea, ¿no? Entonces, 45% de la gente que dice, no sé. Y al final, no me interesa, porque ahorita estoy pensando en qué comer, hermano. En si voy a tener trabajo, en que no se enferme mi familia. Exactamente. O sea, no sé si el cálculo político que se hizo en aquel entonces, pasados los 21 días y el escape del huido, no fue lo suficientemente fuerte como para que se sienten a hacer una agenda país, ¿no? Un proyecto país, o sea, nos sentemos a ver, pensemos en Bolivia, ya dejemos de hacer burreras, o sea, no, aquí no somos ni izquierda ni derecha, somos un solo país, y creo que estos 14 años nos han destrozado, y eso lo estamos viendo, o sea, un sistema de salud recontra destrozado, precario, que ya con el 1% de la población enferma, ya está, ya no hay más, o sea, ya no hay espacio. El 1%, porque son casi 20,000 personas, bueno, 10,000, casi 20,000, que son 1.5, 1.7%, y ya está, o sea, ya no se puede más, ya nadie más puede entrar. Entonces, creo que es realmente deprimente llegar a una situación, a unas elecciones, pensar en poder, cuando realmente el país no ha recibido nada, es como una década perdida. Alguna vez escuché a un economista que decía que es la década perdida, del 2005 al 2019, justo esta generación del MAS, ha sido una década y más perdida, o sea, 300,000 millones de dólares que no volveremos a ver nunca más. Y eso se está repercutiendo en salud ahora. Luego vamos a ver en educación, luego en infraestructura, caminos. Sabemos que ya empiezan las lluvias, han terminado, viene el invierno, pero normalmente ustedes piensan en noviembre, diciembre, enero, en que Cochabamba y Santa Cruz van a estar incomunicadas porque ese sillar siempre se va. O sea, es como que estamos programados, acostumbrados a las cosas. O sea, no podemos pensar en una estructuración de carreteras porque no hemos tenido políticos, gobernantes, que puedan pensar en un todo. Entonces, creo que eso fue lo que les faltó en noviembre, y si no vuelven a encontrar la puntita de esa mecha, de hacer una buena política en pro del país, lo siento mucho, pero como decían ya Carlos Sánchez Berzaín y todos los que hemos tenido de invitados, y lo siguen diciendo los politólogos, estamos abriéndole la puerta a la vuelta al MAS. No, y perdón, antes de terminar,
Me recuerda ayer lo que dijo nuestro invitado, el general Bracamonte, que decía, no solo el ala militar se ha acostumbrado a ser sumiso al MAS, la clase política en estos 15 años se ha acostumbrado a la sumisión y ahora están esperando a ver que el otrito de más arriba resuelva los problemas, pero están sumisos al cargo, sumisos a lo que el otro diga, sumisos a lo que el de abajo, el de arriba, el de medio, el del otro lado diga, y no hay liderazgos para decir, a ver, amigos, nos estamos macaneando, haremos esto, haremos lo otro, podemos hacer este plan, son sumisos a la plata y a la pega. Y eso es lo que nos ha acostumbrado Evo por 15 años, a la sumisión, y seguimos sumisos todavía. Vamos a hacer una pequeña pausa y luego de la pausa vamos a seguir tocando este tema y hemos visto la génesis de nuestra enfermedad, que es el de las elecciones. Nos encantan las elecciones en el país, pero bueno, venimos arrastrando esto de las elecciones y bueno, también venimos arrastrando esa deuda de 217 millones de bolivianos que ha costado la elección fraudulenta. De octubre. Volvemos. Quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Volvemos, queridos amigos, y gracias por permanecer junto a nosotros en este su programa Blanco, Negro, Negro, Blanco. Bueno, ya veíamos esto de la elección que venimos arrastrando desde antes. Nos ha tocado un escenario este año que se llegó a los acuerdos para que exista, sí, las elecciones. Y el coronavirus nos jugó la pasada. Creo que nadie la pensaba, nadie imaginaba, ¿no? Nadie en el peor escenario pudo haber imaginado. Y a eso podemos agregar el pésimo trabajo de la Organización Mundial de la Salud, que entre que se decía y se desdecía, bueno, pues no, desalertó inclusive, según que miraba en Italia. Sí, no, y hay una formalización de unos congresistas italianos contra la Organización Mundial de la Salud por unos informes y contrainformes. Entonces, bueno, habrá que seguirle la pista a eso para saber realmente, ¿no?, cuánto ha sido el impacto. ¿Cómo va a terminar? Pero bien, nos tocó el coronavirus
Y tocó en nuestro país debatirnos, y estamos en el debate de este tema, ¿no? Salud versus vida, como elementos dentro de la democracia, ¿no? Salud, vida, democracia, sufragio. Todos sabemos que la democracia, entre los grandes valores que tiene, es el sufragio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Votamos o nos seguimos resguardando en la vida? Y el otro tema, que yo creo que es el que le da 1000 vueltas al gobierno a la cabeza y no le dejan dormir. ¿Nos vamos a elecciones o no nos vamos a elecciones? ¿La salud o el prorroguismo? Son los dos temas que le están ajustando tremendamente al gobierno, y es la presión actual. Entonces yo lanzo así la pregunta al aire, ¿no? ¿Elecciones sí o elecciones no? Qué buena. Yo creo que elecciones sí, pero no así. Alguna vez escuché eso, ¿no? Yo la primera que escucho, pero bien. Yo creo que elecciones sí, pero no así. ¿Por qué? Porque creo que están a la carrera, ¿no? A la carrera de, una vez cambiemos, una vez. Yo estoy más que seguro que en el cambio se van a tirar unos 3 meses hasta reacomodarse, hasta hacer los cambios que normalmente hacen en todos los cargos, sin cambiar siquiera una sola letra, porque se acomodan en la estructura ya hecha por el MAS. Lo que ha pasado, lo que está pasando actualmente, y que provoca que siga habiendo corrupción, porque no sabemos ni qué cargos existen, porque hay 500,000 funcionarios públicos en el país que no sabemos qué hacen. Bueno, las elecciones tienen que llevarse a cabo, sí o sí, obviamente. Pero creo que la forma y el tiempo en el que estamos viviendo no nos va a permitir hacer unas elecciones que vayan acorde y pensando en la salud de la gente. Sabemos lo que sucede en las elecciones, no sé ustedes en sus colegios, pero llegas y hay unas filas tremendas, sea la hora que sea, ¿no? Porque normalmente en una mesa hay arriba de 200 votantes, normalmente. Algunas mesas son más grandes, hay hasta 1000 y todo. Imagínense, yo no entiendo, normalmente la ley electoral dice 8 horas para votar. ¿Cuántos van a dar? ¿16? ¿20? ¿2 días? ¿3 días? Votar por grupitos. Yo creo que si esta situación se lleva a cabo de decir, lunes y martes votan los ceros y unos, martes y miércoles, no, entonces ese va a ser la elección del megafraude, o sea, van a tener 5 días para poder cambiar todos los datos que les dé la gana. Cambiar lo que se les dé la regalada gana. Al mejor postor, o sea, el que mejor pague. Porque así va a ser. No, totalmente va a ser una reverenda estupidez y nos van a meter el dedo a la boca. Y vamos a perder, si en las elecciones del 20 de octubre de 2019 costaron 219 millones, es el dato, ¿no? Imagínense cuánto va a costar las elecciones de septiembre de 2020. Yo calculo, que damos trajes, medidas de seguridad, alcoholcito, ahí viene un negociado, viene otro negociado, entonces, imagínense, yo calculo unos 500 millones, 600 millones, ¿no? Además de que le tienes que pagar a los jurados electorales, que les tienes que dar por lo menos sus 30 pesitos. Y vas a tener 4 jurados electorales, hermano, por mesa. La cosa es, aparte de los 30 pesitos, es el traje de bioseguridad que tienen que tener esos tipos que van a estar sentados ahí más de 8 horas, por lo cual son 2 trajes de seguridad. Y exponiéndose. Sí. Y que les tienes que poner alcohol en gel a todos, que les tienes que... Claro. O sea, es una cosa muy imagínense, gigantesca. En un colegio que hayan 4,000 votantes. Llega un tipo con coronavirus y le tira la tosida en medio de todos. ¿En serio? Ahí se viene la histeria colectiva y seguro va a haber unos cuantos pisados. Si hay gente que cree, hermano, que las antenas 5G te dan coronavirus, ¿qué crees? Que no va a haber histeria colectiva en cada colegio, no mames. Entonces yo creo, y pensemos en las áreas rurales, donde está todavía la presencia del MAS. Esas votaciones por tiempo del 0, 1, 0, ahí va a ser un cambio de ánforas, pero impresionante. Impresionante, o sea, todo va a llegar azul. Sí. Todo va a llegar azul. Entonces,
Yo creo que o está muy direccionada a estas elecciones o realmente nos quieren ver la cara de lo que siempre nos han querido ver. Es como la pregunta que decirlo, hacía, y les hacía a ustedes. ¿Puedo decirlo ya que el Adolfo no lo va a decir? Claro. Es, Pelotudos. es como la pregunta que les hacía al iniciar el programa fuera de cámara. Les decía, ¿dónde está Mostajo? ¿No? Le decía lo mismo, vamos a decir después. Decía, ¿dónde está Salvador Romero después de las elecciones? Porque se va a hacer bola, Sí. ¿no? Después de lavarse las manos. O sea, Yo les voy a marcar elecciones ahorita sí, una... pero no así. Pero no así. Yo les voy a marcar ahorita una línea jurídica, a ver, para que me sigan el paso, que creo que es bien importante comprender. Muy bien. El año pasado hemos tenido elecciones que han sido fraudulentas. Sí, señor. Más allá de la percepción nuestra, hay un informe de la OEA, que en nuestro país, al estar adherido a la OEA, es vinculante para nosotros. Es decir, aceptamos el informe que ha elaborado la OEA. Cuando aceptamos este informe, entonces activamos todo el mecanismo jurídico que tenemos en el país. Cuando hablamos de fraude, estamos hablando de corrupción. La ley 004, que es la ley anticorrupción de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lo que dice es que la institución que se ha visto afectada, miren, es el artículo 14, la entidad que ha sido afectada por el acto de corrupción tiene que constituirse en parte querellante. ¿Qué significa eso? Que todos los anteriores vocales, que ahorita todos están, no sé si todos están presos, pero por lo menos toditos están con proceso, los anteriores miembros del Tribunal Electoral, ¿cierto? Sí. Y departamentales también, ¿no? O sea, todavía el proceso es grande, está ahí todavía. Bueno, entonces han asumido nuevos miembros del Tribunal Electoral. Lo que tendrían que haber hecho el primer día que han asumido sus funciones es constituirse como parte querellante, es decir, porque su institución ha sido afectada. Y hasta ahora no lo han hecho. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo al Código Penal, lo que están haciendo es un incumplimiento de deberes. No están cumpliendo con su deber de constituirse como parte querellante. Miren, de la corrupción nos estamos pasando al Código Penal, ¿no? Entonces, ante este incumplimiento de sus deberes, que tendrían que haber hecho, lo que están generando es un vicio, ojo con este detalle, es un vicio en esta elección que se está convocando, porque la ley 421 dice que se constituye como un delito, ojo, delito electoral, cuando, la ilegal convocatoria a las elecciones o cuando la convocatoria ha sido contraria a la Constitución Política del Estado. ¿Por qué esta convocatoria sería ilegal? Por el detalle que anteriormente les decía, no se han constituido en parte querellante ante un acto de corrupción, es decir, el fraude que ha sido flagrante y evidente. Entonces, esta elección ya tiene ese vicio de ilegalidad. Y segundo delito, cuando la elección o cuando se llama elección es contraria a la Constitución Política del Estado. ¿Qué dice la Constitución Política del Estado? El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al buen trato. O sea que ya vemos que jurídicamente, por eso lo que Adolfo decía es clave, va a pasar la elección y estos miembros del tribunal, que por cierto han sido nombrados por los 2/3 del MAS, van a desaparecer. Porque se cae todo esto sobre ellos. O sea, a ellos más hay que procesarles y hay que meterlos a la cárcel. Y la elección en sí misma, jurídicamente, ya tiene vicios de nulidad. No debería realizarse. Pero, y ahora, déjame entender algo, Otis. Hay una ley que está vigente, ¿no? La ley de convocatoria de elecciones, que es para el 2 de agosto. Sí. Porque no se aprobó la del 6 de septiembre. Adolfo, no ha sido promulgada. Todavía Adolfo, justo ayer revisé en el noticiero y Eva Copa decía, yo no sé por qué me preguntan a mí, deberían preguntarle al señor Romero, a Salvador Romero, o a alguien del tribunal, porque si la presidenta no convoca o no aprueba para las elecciones de septiembre, pues tendrían que realizarse en agosto. Y un dato más, Otis,
También leí en el periódico La Razón que el Tribunal Supremo Electoral recientemente, el pasado lunes, presentó una demanda penal por las denuncias de fraude electoral en las elecciones de 2019. Recién, el día lunes. Qué buen dato estás dando, Marcela, muy buen dato. Yo creo que era necesario saber eso, ¿no? Yo creo que recién leyeron y supieron que estaba metido hasta el corto, caramba. Alguien les sopló por ahí y dijeron, hay que salvarnos el pellejo porque... Y lo que dice Adolfo es cierto. A ver, el que convoca la elección es el Tribunal Electoral, no hay duda alguna. Pero el Tribunal Electoral, para convocar esa elección, tiene que estar sustentado en una ley. La ley la elabora el órgano legislativo, el Congreso. Pero para que esa ley pueda ser convocada por el tribunal, tiene que haber sido promulgada por la Presidenta de la República, por el Ejecutivo. O sea, en teoría, yo creo que para los que estudian y estudiamos Derecho, para nosotros es un lindo escenario de análisis y de estudio. Perfecto, bellísimo, ¿no? Montesquieu volvería a la vida y diría, pucha, qué lindo, ¿no? Lo del contrapeso. ¿Qué mierda? ¿Qué es esto? Entonces, pero en teoría, porque en la práctica estamos rodeándonos de vicios y vicios. De ilegalidades y de vicios, sí. Y de ilegalidades y de inconstitucionalidades. O sea, es decir, Y cada vez es peor. no tendrían que realizarse las elecciones como se están, como se la está elaborando, como se la está planteando, pero todos sí exigen, y aquí creo que ya dejamos lo jurídico y nos vamos a lo político, porque el gobierno está metiendo demasiado la pata. Sí. Sí. Si el gobierno no metiera tanto la pata, nadie molestaría porque estarían preparando la campaña, ya sea para el año o para el subsiguiente año. No molestarían porque, bueno, estarían preparándose, haciendo cancha, discurso, proyectos, etc. Ahora, yo creo que tampoco molestarían, aunque metieran la pata, el hecho de que la señora también es candidata. Claro, eso es. Ese es el problema. O sea, si Sí. la señora no fuera candidata, la señora Yanine Áñez, nadie molestaría. No Les diría aseguro mucho que lío. hasta se prepararían para las elecciones de aquí a 2 años. Ella tranquilita, Sí. pasaba la pandemia, organizaba bien las elecciones, alzaba sus pilchas y se va. Es más, Pero- y habría recibido toda la ayuda. Exacto. Toda la ayuda Exacto. posible de todos los partidos. Es lo que decía también, y lo vuelvo a repetir ayer en nuestro invitado. Es la lógica tetraléctrica, decía, tetraléctrica, algo así, donde todos charlamos para un bien común. Pero resulta que esta señora tampoco quiere sentarse a charlar. Y yo decía, también hablando con unos amigos, comentaba y decía, a ver, si tanto quieren elecciones, tanto en la oposición como en el oficialismo, no he visto hasta ahora una brigada, no he visto ahora un conjunto de personas que la presidenta haya designado o cualquier partido haya designado y diga, ok, vamos a mandarlas a estas personas o las vamos a contratar para que hagan un diseño de una nueva elección, como decía antes Adolfo, con el tema de los buses y de los micros. ¿Por qué no metemos tecnología de una vez por todas a esto? ¿No? Ya si quieren elecciones, ¿por qué no contratan a un equipo de personas y les dicen, ok, en Estados Unidos, en Europa se vota de esta manera, utilizan mucho la tecnología, se puede utilizar estos programas para bajar el tema de corrupción o cualquier cosa? No hay ni uno, ni de la presidenta, ni del masismo, ni del mesismo, ni del camachismo, que diga, ok, aquí está mi propuesta para las elecciones. Esto podemos hacer, amigos. Esto podemos hacer para una vez solucionar este tema. Nadie. La presidenta se niega rotundamente y dice, no, porque la salud es primero y bla, 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 pero no propone. El MAS tampoco. No, que sí tiene que haber elecciones, que no sé qué. La señora Eva Copa también se lava las manos, porque ese no es mi problema. A mí me piden elecciones tiene que haber, pero tampoco propone. Mesa anda criticando a todo el mundo, tanto a los masistas como a la presidenta. Tampoco propone. Camacho está más preocupado en su divorcio que en proponer. Nadie propone. Y estamos en esta encrucijada porque tenemos políticos inútiles.
Es que a Porque ninguno si le se conviene. pusieran a trabajar los 4 y 5, claro, es que obviamente no les conviene, pero sí les conviene Porque elecciones, entonces. la forma del propónganse, voto caramba. que se hace ahora está acorde a sus intereses. Hay partidos que quieren llegar al poder, como hay partidos que quieren ocupar escaños. Exacto. Solo Exacto. quieren escaños. O sea, si tienen 5 escaños, ese es su logro. O sea, no es darle gobernabilidad al que suba. Y ese es el problema que se viene para adelante. O sea, el que quiera gobernar, lamentablemente va a tener que hacer acuerdos, porque no va a tener la mayoría que tanto se necesita, que es 51 más, ¿no? O 50 más, mejor dicho. Entonces, esa es la situación. Los partidos chicos que están ahí acomodándose, que se están acomodando, están buscando escaños. Te aseguro que el partido de Chi, si tiene 2, va a ser chocho, va a ser fiesta, va a ser como si hubiera sido presidente. Igual que muchos de ahí, esos partidos que alcanzan el 2, 3, 4%, o sea, les va a alcanzar para un representante, van a estar, sí, vamos a hacer Troya. Pero no están pensando en una gobernabilidad para el que salga primero. Y lamentablemente vamos a tener que aplicar la misma técnica que se hizo en el 20 de octubre, ¿no? O sea, votaremos por el menos peor, digamos. Sí, el voto útil. Y ojo que el 20 Voy a decirlo pueden así, utilizar pero sí. las mismas tácticas que el 20 de octubre ahora. O sea, tienen todo el poder del Estado y con todo esto, a mí no me sorprendería, la verdad. No le va a funcionar. En realidad no hay una certeza, ¿no? No hay una certeza donde digas, voy a ir a votar y mi voto se va a respetar, ¿no? No hay una certeza. Uno ya no confía. Ni aunque estuviéramos electoral. Ya no confía. Y también hay muchas dudas, ¿no? Comentábamos hace un momento con Otis sobre aspectos como la distribución de escaños, que el CONADE había demandado al Tribunal Supremo Electoral para decirles que el voto rural y el voto urbano sea solamente uno, un ciudadano, un voto, porque sabemos muy bien que la distribución de escaños se toma en cuenta la parte de las regiones, la parte económica, la situación de poblacional, social. Entonces, hay muchos aspectos a considerar que no quedan claros porque, y entra una duda, ¿no? Entonces, si yo voy a ir a votar, entonces va a ser en vano, como que los escaños se distribuyen o favorecen a las personas del área rural. Eso es cierto, eso es falso. No hay certeza, como que las leyes interpretan no sé, cada uno interpreta como a su lado. A su lado y como quiere. Sí. Voy a hacer 2 puntualizaciones antes de irnos a la pausa. La primera que, bueno, no solo se vendrían elecciones generales, sino las nacionales, ¿no? Sino que coladito se vienen las subnacionales. Y los que hemos podido ver de cerca la lógica política de esta generación que gobierna es de vayan de candidatos a diputados para que se hagan conocer, porque luego le vamos a meter a asambleístas departamentales o van a ocupar carguitos de concejales. ¿No es cierto, Misa? Entonces, no, es una lógica bien mediocre, pero dense cuenta que es lo mismo que decía Adolfo, ¿no? Es decir, conseguiremos lo que podamos, ¿no? De cualquier lado. Poder es poder. Ayuda. Y la otra puntualización, y con esto nos vamos a la pausa, esta ley de distribución de escaños es del año 2013, es la ley 421 del año 2013. Eso significa que en la elección del 14 ya hemos tenido esta distribución. Así que no es que de pronto es así la votación, sino que ya van 2 elecciones en las que estamos jugando con estas reglas. Culpables, sin lugar a dudas, el masismo, que ha diseñado una ley de acorde a sus intereses, y también culpables los opositores funcionales, que como bien ya hemos dicho en este programa, se han acomodado a este sistema y les gusta vivir en este sistema porque siguen teniendo poder. Vámonos a la pausa.
Volvemos a nuestro último segmento en este día miércoles, que realmente la temática se puso bastante interesante y el debate ha sido muy, muy fluido. Bueno, pues nos toca mirar si hay blancos o si hay negros. Misa, arranquemos contigo. ¿Blanco o negro? Mira, yo voy a decir dos cosas, y aprovecho para decirlas. Tiene que haber elecciones, pero como dice mi compañero Adolfo, no así. Tiene que haber elecciones, pero no así. Necesitamos tener un tiempo para recuperarnos, no solo de la salud, sino también económicamente. El país se tiene que recuperar y veamos. Segunda cosa, y lo digo aquí enfrente de ustedes y en lo que nos ve señora Áñez, renuncie a su candidatura. Si no, se va a agravar las cosas. Depende de usted, usted tiene el poder. Así que mi consejo, por su bien y por el bien de su nombre y de su familia, y por el bien también de los 10 o 11 millones de personas que vivimos en Bolivia, de una vez renuncie a su candidatura. Para mí es un negro porque nadie sabe lo que hace. Todos están improvisando y nadie propone. Para mí un negro. Gracias, Misa. Adolfo, ¿cómo vamos? ¿Blanco o negro? ¿Cómo vamos hoy? A ver, la cosa está realmente complicada, ¿no? Los días venideros, no sé si vamos a pensar más en la pandemia o en las elecciones, pero como les decía, o sea, junio hasta el 30 estaremos todavía pensando en pandemia. Si se mantiene el 6 de septiembre, pues desde julio empezaremos a pensar sobre los muertos, se va a hacer campaña. Yo creo que es un negro. Es un negro por la incapacidad de don Salvador Romero de tomar decisiones más allá de las presiones que debe tener de los partidos políticos. Sabemos que el MAS es un poder, está enquistado en el país, sabemos que los otros partidos no quieren dejar la mamadera, ¿no? Y me uno al pedido de Misa, que realmente, o sea, yo les aseguro que si la señora presidente no sería candidata, las cosas serían diferentes. Las cosas serían diferentes y no estaríamos ahí exigiendo ya que se hagan las cosas, porque creo que el ser candidata, el estarse rodeado de tanta gente corrupta, no hizo ningún cambio. Sepamos y recordemos que don Evo Morales hizo lo mismo. O sea, ser candidato, ser presidente, la corrupción no bajó, siguieron robando y bueno. Negro para el Tribunal Supremo Electoral por su incapacidad y por esta convocatoria de elecciones que no tiene ni pies ni cabeza. Gracias, Adolfo. Marcelita, ¿blanco o negro? Yo le doy un negro porque creo que en estas circunstancias no deberíamos estar pensando aún en elecciones. Las condiciones no están dadas y no hay certeza para poder ir a votar y emitir nuestro voto con todas las condiciones de bioseguridad, tranquilidad. No se puede celebrar una fiesta democrática en estas circunstancias. Creo que los políticos se aplazaron, bueno, siempre han estado aplazados, pero con esto aún más, y nos demuestran que sus intereses van más allá del bienestar de los bolivianos. Así que yo le doy un negro y me entristece, la verdad. Me voy a sumar y este va a ser un miércoles negro. Ayer nuestro invitado hablaba de liderazgos. No hay en el país. Y mi negro va para todos los líderes o los aparentes líderes. Los aparentes líderes que tenemos en el país. Sean de los distintos órganos del Estado, del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial y del Electoral, primero. Y luego los líderes de las fuerzas políticas que tenemos en el país. Yo creo que se están aplazando y nos están dejando claro que no piensan en el país, sino que son tan mezquinos y sus aspiraciones y sueños políticos son tan mediocres que están jugando a un falso debate cuando realmente podrían sentarse todos para ver la mejor salida para toda la población y que no estén jugando y que no estén contando
sobre los muchos y muchas personas que están muriendo y los muchos y muchas que no van a tener ni siquiera para comer. Un gusto haber compartido el día de hoy, queridos compañeros, que sea una buena noche. El día de mañana estaremos retornando acá en blanco negro por nuestra radio, la radio Magis. Un abrazo para todos. Hasta mañana. Yo.